Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase, esta es la segunda semana. Estamos dentro de este periodo 56 en la asignatura en la unidad curricular 1. Vamos el día de hoy a abordar dos temas. Por lo tanto, esta clase persigue dos temas o tiene dos objetivos. El primer objetivo es hablar o indagar un poco más sobre la relación que tienen las prácticas preprofesionales, que ya lo hemos conversado en lo que es el proceso de titulación. Y segundo, que ustedes puedan aplicar las normas APA 7 a sus trabajos de investigación. Se voy a iniciar esta clase. Vamos. Unidad de interacción curricular 1. Entonces, esta relación que tienen las prácticas preprofesionales con, aquí dice, con la investigación formativa o el producto académico que ustedes van a realizar en la titulación, es una vinculación que tiene que ver que ustedes dentro de sus empresas y dentro de las empresas donde ustedes hacen sus prácticas o donde hicieron sus prácticas preprofesionales, ¿sí?, se empaparon de una u otra manera de algunos procesos que se realizaban dentro de una empresa. Cada uno pues estuvo ubicado en un sitio diferente, los procesos quizás se daban de forma diferente, el producto o lo que se le entregaba al cliente quizás tenía algunas diferencias, pero en sí, cada uno de ustedes cuando realizó sus prácticas preprofesionales pudo tener ese contacto directo, y quizás muchos trabajan, pero las prácticas profesionales les permite acercar al estudiante a lo que es el ámbito laboral, para que conozca cómo se desarrolla o cómo se puede desarrollar él cuando culmine su carrera ya como profesional. Entonces, la importancia de las prácticas profesionales reside en que se trata de una actividad completamente para la formación académica y profesional de los estudiantes de distintas facultades y carreras. Esta brinda la oportunidad de colocar en la práctica los conocimientos que se han adquirido, ¿ya? Entonces, aquí es donde vamos. Dentro de la titulación vamos a colocar en la práctica los conocimientos que hemos adquirido. ¿Dónde adquirimos estos conocimientos? Dentro de nuestra formación académica dentro de la universidad, y vamos a involucrar esa investigación a lo que son aspectos relevantes de las empresas. Como sabemos, pues, el estudio de casos tiene relación con lo que es las prácticas preprofesionales, porque van a permitir que el estudiante pueda relacionar o llevar una situación del ámbito laboral y poder contribuir a la resolución de un problema que se desarrolle en un contexto determinado. Voy a dejar de compartir esta diapositiva porque esta diapositiva ya. Vamos otra vez acá. Tenemos un error aquí que me estaba mostrando la computadora. Entonces, dentro de la modalidad de titulación, pues se exige que el estudiante tenga aprobado lo que es el proceso de sus prácticas preprofesionales. Eso lo dice con el manual de titulación. Además de eso, bueno, para poder aprobar ese caso de estudio, me norma dentro del manual de titulación que se tienen que hacer reuniones con el tutor, evaluar, ese tutor se va a encargar de evaluar los avances del proyecto, posteriormente se va a aprobar ese proyecto y usted va a entregar el proyecto ya con, aquí dice que un CD, dice el manual, pero ya no será será un CD o será llevarlo directamente a la universidad, eso según como sean las exigencias, pero el manual te habla de entregarlo en un CD y en formato físico. Una carta del tutor que debe de indicar que usted culminó y cumplió con lo que fue las actividades o el enfoque o lo que se quería perseguir dentro de ese estudio de caso. Entonces, el estudio de caso se relaciona en la titulación con la práctica preprofesional. En el caso del estudio de caso,
va a permitir ese enlace, esa relación de poder aportar a una solución empresarial, ¿ya? Y ya por medio de las prácticas ya se conoce cómo es ese ámbito y ese ambiente empresarial. Posteriormente se entrega la entrega del proyecto final para la calificación, se procesa la calificación, se hace una defensa oral y se entrega el informe. El informe de investigación 50% y la defensa 50%. Eso es lo que les tengo en este ámbito de lo que es esa relación porque tienen las prácticas preprofesionales con su proceso de formación profesional y en este caso pues el resultado investigativo académico que ustedes van a hacer dentro de la titulación. Ahora bien, vamos a hablar ahora sobre estas normas APA. ¿Ya? Que ustedes tienen que aplicar. Voy a explicar detalladamente estas diapositivas cuando hablamos de las normas APA. Eso está constituido, son directrices, son propuestas o son lineamientos que da o que entrega la Asociación Americana de Psicología. ¿Ya? Esa asociación es la que norma lo que es la forma o la presentación de documentos académicos, para asegurar una presentación clara y consistente del material escrito. Se ocupa de la uniformidad de elementos como los encabezados, las citas de referencia, las puntuaciones y las abreviaciones. Es decir, que esas normas APA nos va a llevar o va a llevar al estudiante o a la persona que las aplica, puede ser un investigador, un profesional, va a generar o le va a permitir que su trabajo investigativo cumpla con algunos parámetros que son exigidos y que deben de ser relevantes para todos cuando aplicamos esta norma. En cuanto a los encabezados, la forma de hacer las citas, la forma de cómo abreviar, cómo parafrasear, entre otros. Parafrasear, entre otros. ¿Por qué surgen estas normas APA y esta forma de citar y que tenemos que citarla, cómo colocamos la bibliografía? Porque existe algo que es el derecho de autor. ¿Ya? Las personas que elaboran obras, publican bibliografías, publican textos académicos, producen artículos científicos, son personas que esas obras son obras propias. Por lo tanto, deben de respetarse su autoría, lo que hacen. Eso, cuando hablamos del derecho de autor, son los derechos de los creadores de esas obras literarias y artísticas. Ellos tienen un derecho que eso fue algo de ellos, un producto de sus conocimientos y que debe de respetarse su función de autoría, así que eso es de ellos. El titular de los derechos de una obra es, como una regla general, la persona que crea el trabajo, es decir, el autor, quien lo hace, quien lo crea. Cuando hablamos de plagio o similitud, viene a ser cuando tomamos algo de ese autor y lo hacemos propio. Decimos, esto lo estoy diciendo yo. ¿Ya? Si yo copio textualmente lo que dice una bibliografía o lo que dice un artículo científico, yo estoy mostrando a los lectores que eso lo hice yo. Por lo tanto, se considera que hay una similitud o un nivel de plagio. Dice que el plagio es una infracción al derecho del autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la cual se incurre cuando se presenta una obra ajena como si fuese propia o original. Entonces, por eso debemos respetar el derecho del autor, porque si no usted está copiando algo o se está adaptando algo o tomando algo que no es de su autoría, así que usted no lo realizó, no fue el autor de ese texto determinado. La norma JAPA, entre lo que me señala, es cómo voy a estructurar mi presentación. Entre lo que tenemos acá, número 1, lo que te voy a señalar es la parte de presentación del formato como tal. Y de cómo debe presentarse la estructura de la página
que se está haciendo. Dice que el papel que se debe presentar, debemos seleccionar allí en el Word que el tipo de papel es de tamaño carta. El párrafo puede ser, dice que es alineado a la izquierda e interlineado doble. Sí, las normas APA me hablan que el alineado debe ser alineado a la izquierda. Eso me dice la norma APA 7. Sin embargo, bueno, existen algunos, por ejemplo, si hablamos de revista o algunas normas que pueden generar y pueden decir, bueno, el alineado es justificado. Ya puedo adoptar esa medida, pero la norma APA básica, o esta norma APA 7, me dice que el alineado es a la izquierda. Y el interlineado que yo voy a utilizar es un interlineado doble. El tipo de letra que puedo utilizar es Calibri 11, Arial 11, Lucida Stan Unicode 10, Georgia 11 y Times New Roman 12. Son los tipos de letra que están normados acá en las normas APA. Además me dice que la sangría tiene que ser de 1.27 centímetros, los bordes del texto de la página o el margen superiores de 2.54, inferior de 2.54, derecho e izquierdo 2.54. Cuando estamos haciendo estos trabajos también es importante la numeración, cómo nosotros vamos a numerar, ¿ya? Cómo vamos a numerar las páginas. Dice que desde la portada los números deben ser arbitrarios, 1, 2, 3. ¿Ya? Desde la portada los títulos deben ser arábicos, sí, de números normales, números completos, arábicos se llama. Y además de eso, pues es importante que los títulos de trabajo sean centrados, ¿ya? Por ejemplo, el título de trabajo diseño para la creación de metodología de investigación. Cuando nosotros hablamos de una cita, no tenemos que hacer una cita, lo usamos para poder respetar el derecho del autor. Yo cuando cito estoy tomando, diciendo, bueno, esto fue extraído de tal autor, de tal sitio, se lo traje de tal sitio, esto no es mío. La cita es una breve mención de que va a remitir a los lectores que estén leyendo el documento a la lista con los datos bibliográficos, porque si yo estoy citando a alguien, pues tengo que colocar ese autor con esa bibliografía, con esa investigación dentro de la bibliografía, que se coloca al final de lo que es del texto. Una manera de citar, por ejemplo, acá, esta información que está acá se sacó de la Universidad de Lima. Ese F porque es sin fecha, entonces viene de donde usted sacó la información, el autor de esta cita, y va seguido por el año, cuando es al final. Cuando es al inicio, va el autor seguido por el año, pero el año va entre paréntesis, ya más adelante les voy a decir. Cuando hablamos de las referencias, permite identificar o colocar los datos pertenecientes a esa cita y colocarlos pues al final del documento. Dice que es un listado con información completa de las fuentes citadas. Si los que yo cité aquí, tengo que colocar los datos completos dentro de esa referencia, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí y complementarla en caso de ser necesario. Esta información fue extraída de la Universidad de Lima y no apareció la fecha, sin fecha. Cuando citamos dentro del texto, ahí se realiza de la siguiente manera. Yo puedo hacer una citación en paréntesis, eso lo hago cuando lo estoy colocando al final del texto, al final del párrafo, perdón. Y este et al es cuando hay más de 2 autores. Citación narrativa, cuando estoy contando según fulano de tal, va el autor y va entre paréntesis el año. Cuando es información en la lista de referencias y cuando voy a referenciar esa cita, que voy a colocar los datos, vamos a suponer en la bibliografía,
Se coloca de la siguiente manera. Si yo los cito, yo tengo que colocarlos dentro de la bibliografía. Ya más adelante está cómo se va a colocar dentro de la bibliografía. Entonces aquí coloco cuando es citación entre paréntesis, la coloco al final del párrafo. Esta citación va apellidos. Cuando hay muchos apellidos puedo utilizar et al, aunque hay una normativa ahorita en esta norma que también puedo colocar todos los apellidos que tengo allí. Citación narrativa, cuando la puedo colocar dentro de un párrafo, por ejemplo, voy a colocar una cita de castellano, por ejemplo, puede ser castellano, ya en el año 2019, manifiesta que tal cosa. ¿Ya? Como yo estoy tomando estos autores, yo tengo que hacer referencia dentro de la bibliografía que yo tomé, que estos autores están sacados o tomé esta información de estos datos que están acá. En esos datos pues se coloca el autor y hay diferentes formas de citar, depende si usted está tomando la cita de un artículo, de una bibliografía, de una página, entre otros, que ya lo vamos a ver más adelante. Hay varios tipos de citas. La cita textual o directa y la cita indirecta. Cuando hablamos de la cita textual es cuando usted coloca exactamente todo lo que él dice textualmente el autor. ¿Ya? Yo puedo hacer la cita textual de dos formas. Cuando yo la hago pequeña, que yo hago una cita textual de hasta 40 palabras, y cuando yo la hago superior a 40 palabras. Cuando la hago menor a 40 palabras, la puedo colocar dentro de mi párrafo, por supuesto que nombrando el autor. Y cuando esa cita es larga, que pasa de 40 palabras, dice que no se utilizan las comillas. Ya en las APA 7 no se utilizan las comillas. ¿Ya? Las citas indirectas son aquellas que me van a permitir a mí que yo cito, tomo algo del autor, pero no lo estoy colocando textualmente, sino que yo lo estoy utilizando o dándole otro sentido a lo que él está diciendo, sin perder lo que el autor dice. Pero yo parafraseo, cambio algunas situaciones de la cita y lo parafraseo, si lo digo con otras palabras, pues vamos a decir, entonces que dice, el parafraseo, que es el ideal, lo que debemos de manejar, siempre es importante el parafraseo. El parafraseo me va a evitar un problema a la hora de que mi producto o el trabajo que yo estoy haciendo indique un nivel de similitud con otro trabajo. Por eso es importante el parafraseo. Es ideal para el autor y permite, o va a ser aquel que se va a generar cuando vamos a utilizar otras palabras. ¿Ya? Decir lo mismo que dijo el autor, pero con otras palabras. Ahora, hay diferentes maneras de citar, ya sea estas citas textuales o citas indirectas, como vamos a colocar los autores. Cuando hablamos de una cita textual, narrativa, así que tiene menos de 40 palabras, va entre paréntesis, casi va entre paréntesis, y al final va la página. Es decir, al inicio puedo colocar el tipo de los autores, el año, el autor, su apellido o sus apellidos, seguidamente entre paréntesis el año. Por ejemplo, este señor Turpo, en el año 2013, nos dice que, y lo que él dice, como lo estoy colocando textualmente, va entre comillas. Posteriormente no va a un punto, el punto va después de que yo señale de qué página yo saqué esta información y después sí va el punto. ¿Ya? Entonces, las citas cuando son de menos de 40 palabras las voy a utilizar dentro del párrafo y esas citas van entre comillas, colocando al inicio el apellido del autor, seguidamente por el año, y al final va la página que estamos utilizando. La palabra P, punto, el número de la página, cierro paréntesis y un puntito, que me está indicando que ahí cierro. Hay otra manera de también colocar esas citas cortas o narrativas. Yo también puedo empezar un párrafo o dentro de un párrafo, empezar entre comillas, cuando yo veo entre comillas porque son citas textuales, ¿ya? Y al final, entre paréntesis, va el apellido, seguidamente por el año y seguidamente con la página donde se sacó la información. Cierro el paréntesis y va un puntito. También puedo hacer citas dentro de las citas textuales.
Citación entre paréntesis, por ejemplo, cuando yo tomo una cita, cuando un autor que yo estoy revisando hizo una cita de otro autor. Por ejemplo, cuando yo reviso la bibliografía de Sampieri, por ejemplo, y Sampieri, dentro de su trabajo, yo estoy tomando un párrafo de Sampieri, pero Sampieri dentro de su párrafo nombra a Hernández, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, yo voy a citar a Sampieri, pero ya va, Sampieri está nombrando a Hernández, no fue Sampieri quien dijo esa información. Cuando eso pasa, se llama entonces que hay citas de otros autores. Y en ese caso, pues lo podemos colocar entre paréntesis y decimos, fulanito, el primer autor, en el año tal, citado en tal sitio, o tal autor, perdón, en tal apellido, en el año tal. En ese ejemplo que yo le estoy colocando, podemos decir, Sampieri, en el año 2020, citado o citó a Hernández en el año 2013. Es decir, tuvo una cita de citas. La citación es narrativa cuando yo explico lo que yo estoy explicando dentro de esas citas textuales. Yo puedo decir, para Bunker, sí, y va a ser igual, igual lo puedo decir, en el año 1982, citado por Ñaupas, que es este otro autor, y otros en el año 2014, y coloco textualmente lo que él dijo. ¿Ya? Entonces colocamos, como generamos acá entre paréntesis lo que es la cita de citas, y como es textual, va a ir entre comillitas lo que saqué textualmente de esas citas. Al final va la palabra P, punto, y el número de página donde se sacó esa información. Y va a ir otro punto. Además de eso, pues también lo puedo hacer de la siguiente manera. Cuando voy a referenciar, ¿sí? Cuando voy a hacer la bibliografía, vamos a hablarlo así. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a nombrar a el autor que yo tengo acá, Mejías, sí, como dice et al, porque son varios, Ñaupas, Mejías y Novoa. Como me pueden ver, estas citas vienen con el apellido, coma, seguido por la inicial del primer nombre, ¿ya? En el año 2014, que es esta que está acá, metodología de la investigación, el título donde saqué la información, y bueno, el nombre, como en este caso fue una bibliografía, un libro, tengo que colocar la edición, si es la cuarta edición, la primera edición y la editorial. En este caso, pues coloco ediciones porque la editorial se llama Ediciones de la U. Recomendaciones: es conveniente citar directamente al autor de la idea. Esto cita de cita existe, pero se recomienda citar es al autor principal. Hablamos de cita indirecta, ¿ya? Aquellas citas que yo parafraseo dentro de mi artículo o de mi documento, y ya ahí viene a ser una cita parafraseada. Esa es la que está por acá. Cita indirecta o cita parafraseada. Cuando yo tengo una cita parafraseada, que es aquella donde yo le cambio algunas de las palabras de la cita, le puedo colocar lo que yo estoy colocando, entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año. Y también lo puedo colocar al inicio. Al inicio puedo colocar Turpo, entre paréntesis 2013, señala o dice que los métodos de educación virtual establecen una serie de hechos vinculados y de forma distribuida bajo los diferentes niveles de extensión. Entonces por eso se coloca acá. Si no tiene fecha, puedo colocar Turpo sin fecha, ¿ya? Ahora, citaciones de autores en el escrito. Cuando yo voy a citar autores, yo puedo citar un autor, dos autores o más autores. Si estoy citando a un autor, pues viene el apellido del autor seguido por el año donde se elaboró esa obra. Si son dos autores, pues voy a colocar los apellidos de los dos autores seguido por el año donde se hizo la obra.
Lo coloco así cuando es al inicio y va todo entre paréntesis cuando es al final de la frase, al final del texto. Al inicio y al final del texto. Si hay más de 3 autores, yo coloco el primer autor seguido con la palabra et al, punto, el año, cierre paréntesis, punto. Si es al inicio y si es al final, pues va todo entre paréntesis, apellido del autor, et al, punto, coma, el año. Para recordar, dice acá que la y o y se empieza cuando el autor va fuera del paréntesis. ¿Ya? Yo voy a decir que cuando el autor va fuera del paréntesis es cuando yo voy a utilizar la i o voy a hacer indicaciones que este autor y el otro autor. Se utiliza por esta i este simbolito que está acá. ¿Ya? Yo puedo colocar i o puedo colocar el simbolito. Utilizo i cuando va fuera del paréntesis, es decir, cuando yo estoy comenzando a hacer la redacción del artículo o del documento y al final voy a colocar, voy a colocar en los autores y al final va a ir el año. Eso es cuando va a ser la cita que yo voy a colocar al inicio, los autores. Pero los autores, si yo quiero, lo conozco también al final y lo conozco de esta manera. Cuando van al final, cuando van los apellidos dentro del paréntesis, se va a utilizar este simbolito que tenemos acá. Se emplea el et al para señalar, para indicar que hay otros autores, que Turpo es el principal, pero hay otros autores además de Turpo que también trabajaron en esa investigación, no en ese artículo o en ese documento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las referencias? ¿Cómo vamos nosotros a hacer las referencias bibliográficas? Vamos a llamarlo así. Primero, va a depender de dónde nosotros estemos tomando esa información, de qué bibliografía estemos nosotros tomando esta información, de qué documento, si es un artículo, si es un libro, si es una página web. Pero en general, aquí estamos hablando de la sangría, yo voy a comenzar colocando los autores, ¿ya? El interlineado es doble, y luego en la segunda línea, después de cuando empezamos a hacer la referencia bibliográfica, en la segunda línea va una sangría francesa de 1.27 centímetros. ¿Qué va aquí adentro? Ya les voy a decir lo que va aquí adentro de las referencias bibliográficas. Cuando vamos a citar, hacer las referencias, perdón, cuando vamos a hacer las referencias bibliográficas, se considera, para poder hacer estas referencias, lo siguiente. Primero el autor, cuándo se realizó la publicación, la fecha, el título del documento donde yo estoy extrayendo esa información y la fuente, si de dónde vino la fuente de, por lo general también se coloca la dirección o el link donde se obtuvo ese documento que vendría a ser la fuente. Aquí hice variaciones con el autor, con guión, a veces aparecen, podemos tener, señalar ambos autores con guión, ¿sí? con un guión para separar los apellidos, seguidamente con la inicial de primer nombre, posteriormente el año. Cuando es con editor, que se editó esa bibliografía, esa información, va a ir con el apellido, coma, el primer nombre, punto, la edición y punto, el año. Cuando el nombre es una sola palabra, porque a veces conseguimos bibliografías que lo que tienen es un solo autor, un autor con un apellido, que se coloca el apellido, punto, seguidamente entre paréntesis del año de la obra. Cuando hay un grupo de autores, se utilizan los autores seguida con este simbolito, ¿ya? Si es, por ejemplo, en este caso es este National Instituto, este instituto y el American Psychology Association. Así, voy a separarlo con una I cuando hay más de uno, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a hacer las citas, separo los apellidos con el guión. Si es una editorial, coloco la editorial. Si no tiene apellido, si tiene un solo apellido, coloco el apellido por seguido con un punto. Y cuando hay un grupo de autores, puedo colocar, por ejemplo, Fernández, el simbolito, y Pérez,
en el año tal. Y dice sin fecha porque es en el caso que no tenga fecha. Estructura de la referencia. ¿Cómo se va a hacer esa referencia? Se puede incluir hasta 20 autores en una sola entrada de lista de referencia. ¿Ya? Viene el apellido, coma, la inicial del primer nombre, punto, si hay más autores, coma, el apellido, coma, inicial del primer nombre, punto, y así sucesivamente. Entre paréntesis va el año, posteriormente va el título. Por ejemplo, aquí tenemos estos autores que están acá, apellidos, coma, nombre, primer nombre, termina aquí, se lo señalo todo, cierro aquí en el año 2020, punto, el título. ¿Ya? Esa es la parte inicial, punto, el título. En la formata APA7, en el formato APA7, cuando yo estoy utilizando como referencia bibliografía, el texto bibliográfico, un libro, yo debo citarlo de la siguiente manera. Si hay dos autores, aquí dice cuando intervienen los nombres para que el apellido aparezca primero, debe aparecer primero el apellido, segundo, seguido de una coma y las iniciales del nombre. O sea, sí, cuando estamos trabajando con una bibliografía y aparece dentro de la bibliografía los dos nombres del autor, se colocan ambos dentro de las referencias. Luego, dejar un espacio entre las iniciales y conservar el orden de los nombres según los autores tal cual aparecen dentro de ese texto bibliográfico. Aquí pues va el año de publicación, posteriormente va cuando estamos referenciando libros, va el título del libro, seguidamente la edición, lo que hablábamos acá, cuando yo les decía, cuando tenía una bibliografía que tenía ediciones, una editorial o una edición. Eso se aparece en el libro. En este caso, tercera edición, segunda edición, cuarta edición. Entonces va los autores, el año de publicación, el título del libro, seguido entre paréntesis de la edición, y luego viene un punto, la editorial, un punto, la fuente. Y cuando hablamos de la fuente, podemos colocar el DOI, si es un artículo científico, o el link, la dirección URL. Aquí está un ejemplo, cuando el libro completo acá, dice Ramírez, porque en este caso el autor tenía un solo autor. Ramírez tiene un solo nombre, M, el año, el nombre del libro que se llama La paz sin engaño, no tiene la edición, pero tiene la editorial, dice edición, pero no tiene el año de la edición, si es primera edición, segunda edición, pero tiene la editorial y la editorial se llama Ediciones Unisach. Esta es la editorial. Este es en el caso entonces de nosotros consultamos o cuando nosotros utilizamos una bibliografía, un libro, y lo debemos de citar de esa forma o colocarlo en las referencias de esa forma. Si lo colocamos en un libro fue porque lo citamos en algún momento. No podemos colocar dentro de las referencias información que no haya sido citada dentro del informe. También podemos utilizar dentro de nuestras citas y posteriormente pues hacer las referencias de diarios, boletines y revistas, por supuesto de organismos reconocidos. En ese caso va los autores igualitos, seguido por el año, el nombre, aquí, bueno, aquí dice el título del artículo de donde se sacó, el nombre de la revista, el volumen de la revista, del boletín donde se sacó, uno que está aquí es el volumen, este 39 que está aquí es el número, ¿ya? Volumen, número, coma, y esto es las páginas donde está esa información o ese artículo que estamos sacando. Aquí está un ejemplo. Cuando tomamos una tesis, cuando vamos a hacer una cita de una tesis también es diferente. Va los apellidos, apellido, primer apellido, nombre, el año cuando se publicó, el título del trabajo, ¿sí? Ese trabajo de grado, el trabajo, si sacamos una información de un trabajo de grado,
y decimos, por ejemplo, si el trabajo se llama la competitividad empresarial, entonces colocamos la competitividad empresarial, colocamos si es una tesis doctoral, es un trabajo de grado, es un trabajo de maestría, entonces colocamos el título, la competitividad empresarial, seguidamente por qué tipo de trabajo es, un trabajo que fue resultado de un trabajo de grado, de un trabajo de maestría, de un trabajo doctoral. Colocamos una coma, vamos a ir seguidamente, va el nombre de la institución, Universidad Metropolitana, por ejemplo, un punto y el nombre del repositorio, dónde está, en qué, como si tiene un nombre de repositorio, si no tiene no lo colocamos, un punto donde la dirección o la ubicación URL de donde se encuentra esta base de datos de esta tesis tomada en un momento determinado. Aquí está un ejemplo. Apellido Pinto, Y, nombre, el año 2007, se llama, el título del trabajo se llama Archivos Municipales, lineamientos para la creación y estructuración de un archivo histórico para la conservación del patrimonio cultural del municipio Albán. Vamos a colocar entre corchetes, como este es un trabajo de grado, si colocamos así, trabajo de grado, coma, nombre de la institución, coma, Universidad de La Salle, porque es el nombre de la institución, cerramos el corchete, punto, repositorio institucional Ciencia Unisalle, porque tiene nombre, y seguido de la dirección URL. Y bueno, para mayor información, pues revisar el manual de las normas APA 7, yo se los coloqué allí en el EVA. Está un sitio web del profesor Fernando Cuca, que también explica sobre cómo nosotros utilizamos estas normas APA 7, y hay videos también de este docente. ¿Sí? Hay videos del profesor donde explica las normas APA 7, tanto para citar como para referenciar. Y bueno, esta es la clase de hoy. Si tienen cualquier duda, por favor, recuerden asistir a las tutorías. Por el día de hoy vamos a trabajar, vamos a utilizar esas normas APA, vamos a elaborar un producto académico y vamos a comenzar a trabajar con esas normas APA. Ahí tienen el deber, espero que hayan entendido la clase. El deber deben de subirlo el día de hoy. Muchísimas gracias, chicos, por su presencia el día de hoy.